En una población como Marcilla se anudan episodios cercanos a su asentamiento, pero también forma parte lo que en ella acontece de realidades muy complejas de los protagonistas del gobierno y la sociedad. Es curioso cuando te asomas a la historia de Marcilla y dices, bueno, vamos a ver qué sabemos. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué sabemos y saber qué no sabemos. Me viene a la memoria aquel chiste de dos amigos que estaban allí pues descacerados. Le decía, pues ¿sabes qué te digo? Que solo sé que no sé nada. Y el otro decía, pues yo ni siquiera eso. Bueno, pues lo que hay que saber es lo que se sabe, lo que no se sabe, porque hay pues muchas partes, esos eslabones, realmente que están perdidos, pues yo creo que es muy interesante el conocerlos e intentar descubrirlos. O sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por dar un impulso a los estudios históricos de Navarra, de España, de Europa y también locales de Marcilla. Como decía, es de gran interés estudiar el origen de la villa marcillesa y más a propósito de este doble centenario que decíamos y que en este año podemos celebrar en la Fundación por Gundemaro en 710 y de la procesión del Fuero de Calahorra en 1110. Fijaos el detalle de tenerlo aquí en pergamino y luego la transcripción, también bonito detalle, que yo por lo menos también lo enmarcaré como alguno de nosotros y también el alcalde. La procesión del Fuero de Calahorra en 1110 junto a Funes y Peñalén por Alfonso el Batallador, dos pueblos próximos, y como además aquí no tenéis problema de agua, no reñéis con los vecinos, es decir, que podéis compartir pues fueros y muchas cosas, ¿no? Cosa que no nos pasa con los de Tafalla a los de Olite, ni les pasa a los de Corella por Centruénigo, ¿no? Bueno, pues junto a Funes y a Peñalén. Peñalén, como sabéis, hoy es un desolado, y Funes pues es una villa con mucha historia también, y muy unida también en estos orígenes, en la procesión del Fuero a Marcilla. Hay además otros cincuentenarios redondos en Marcilla, como es el 150 año de la puesta a punto de la línea férrea en el tramo desde Pamplona a Murillo de las Limas, y que fue inaugurado en septiembre de 1860. O sea que el primer tramo que la Sociedad de Ferrocarriles del Norte de España puso desde Pamplona llegó hasta Murillo de las Limas y en este mes de septiembre de 1860 se puso en marcha. A Tudela llegó el año 61. Bueno, también tenemos el 850 aniversario, otro cincuentenario, de la fundación por Doña Sancha del monasterio Santa María de la Blanca. Entonces, pues más cincuentenarios y más centenarios. La investigación sobre el origen del monasterio benedictino, en primera hora, es curioso, aquí te tienes que fiar de unos autores y de otros. Goñi Gazcambide, que yo creo que es el número 1 en historia de la Iglesia, en la historia eclesiástica, dice y resalta que primero fue de la regla de San Benito y después cisterciense. Está claro que la confirmación 20 años después, en 1181, por el rey Sancho, ya está adscrito a la regla cisterciense. Como sabéis, el cister fue una regla más austera, no hace falta ver los monasterios cistercienses, pues, tipo La Oliva o Fitero, y también todo lo cisterciense está relacionado con las palancas de reconquista. Estas órdenes religiosos-militares que necesitaban a esas personas que se iban a jugar la vida, pues tener unos argumentarios espirituales para ello, ¿no? Entonces, bueno, a nadie se escapa, por ejemplo, que Fitero, el decano de todos los monasterios cistercienses, tiene mucho que ver con Calatrava, con la orden de Calatrava a través de San Raimundo, y La Oliva, por ejemplo, pues también estaba en este momento, es un poco anterior, pues también en tierra de frontera, con esa tierra de nadie de las Verdenas. En fin, esta reforma cisterciense, al cual se adscribe el monasterio de Santa María de la Blanca, con las monjas cistercienses, que luego, como sabéis, fue abandonado, o de alguna manera desolado, o mandado desalojar en 1407, como sabemos todos muy bien, por un problema de señorío, pues
En fin, esta es historia común que todos conocéis. Después se escribe como priorato a la Oliva, luego llega el abadiato con toda plenitud, y los abades de Marcilla son pues dignidades que acuden a las Cortes de Navarra y además ocupan los primeros sitiales del brazo eclesiástico, y las desamortizaciones de las cuales Marcilla no se libra de ninguna. Le afecta la de los franceses, le afecta la de 1820, la del Tribunal Constitucional, le afecta la de 1835, y entonces, bueno, pues quedó en ese estado que todos conocemos, hasta que en 1864, creo, pues realmente viene la Orden de los Padres Agustinos, que tanto bien ha hecho aquí. Bueno, pues este tema es muy interesante el tenerlo, porque la villa ha estado muy relacionada en una relación de amor y odio, como todos los que pasan, cuando hay una villa o una ciudad como monasterio. Pues, yo conozco un poco Irache, y las relaciones con Ayegui, pues que era el pueblo del monasterio, pues no fueron fáciles en muchos sitios, o Fitero con el monasterio Santa María Real, en fin. Esto es normal, que así ocurre, y así se puede ver en Marcilla. Es muy curioso que los trabajos arqueológicos, historiográficos y de investigación no abundan sobre Marcilla. Antes hablábamos que basta con repasar los 70 años de la revista Príncipe de Viana, aquí he traído los índices, para ver de los 2000 artículos que se han publicado desde el año 40, que se fundó la revista, una revista prestigiosa, de los 2000 artículos, solamente 3 hacen referencia a Marcilla. Esto yo no lo podía creer, porque cuando preparas una conferencia, lo primero que echas mano es pues, estas revistas que realmente son especializadas. Bueno, y aquí está Marcilla, nuestra querida villa. Marcilla habla del abad en el artículo número 1931, están seriados todos, del castillo en el 1622, y el recetario, que todos conocéis, de Pedro Salsete, un recetario de cocina que es una delicia y es para saborear, que también tiene que ver, por supuesto, con Marcilla, como sabéis. Bueno, pues son los 3 únicos trabajos que realmente están reseñados en la revista de Marcilla. Bueno, hay alguna referencia a los congresos de historia de Navarra, y también en otros lugares, por referencias también a Marcilla, como no puede ser menos. Pero trabajos de enjundia, en la revista especializada nuestra, pues no abundan. Hay, como decía antes, pues algunas conclusiones que sacar de este tema. Hay que investigar a fondo sobre el origen de Marcilla. Su fundación por Mundemarro en 610 no pasa de ser una bonita leyenda, y en cambio la concesión en 1110 del fuero de Calahorra junto a Funes y Pinalén sigue constituyendo un motivo de alegría y de constatación de la importancia de Marcilla a partir del asentamiento de las fronteras en 915. Y nosotros sabemos cuándo realmente se asientan las fronteras, y probablemente cuando Marcilla y la zona son cristianas después de pasar por dominio muerto. Tenemos incluso hasta el día, o sea, es en una batalla, el 20 de julio de 915, una batalla que está en las Bardenas, pues ahí Sancho Garcés I, que fue un rey conquistador, que conquista La Rioja, pero también sitúa muy bien en las fronteras orientales y en esta zona los límites con el Islam, pues vence a los musulmanes, captura al Tawil, que es capturado, y entonces los súbditos de Al-Tawil le dan, por la libertad suya, le dan unas villas, en concreto se cita a Falces y Caparroso. Yo creo que en el lote entró Marcilla. A partir de este momento, de julio de 915, quedan fijadas las fronteras, queda la Bardena como una zona
de nadie, donde realmente hay también asentamientos, y como sabemos, y luego hablaremos un poco más despacio de la torre de Marcilla, y se queda ahí, vamos a decir, el frente. Sancho Garcés I, por eso, en este momento muy importante, luego se dedica a reconquistar la Rioja, como sabéis, hace la campaña desde Monjardín, hace una campaña muy exitosa, y ya en este siglo XI tiene Marcilla una consideración de un puesto y una posición estratégica muy importante. La elección mediante fundación real después de uno de los grandes monasterios navarros en tiempo de Sancho VI el Sabio, el privilegio, como decía antes, de la torre en 1102 y otros acontecimientos posteriores como la fortificación del castillo y morada en él de los marqueses de Falces en la órbita garamontesa primero, que por cierto, y por encima del episodio de Ana de Velasco en 1516, fueron muy tratados los marqueses de Falces por la nueva monarquía de los Austrias. Y también, hablando un poco de la historia de la familia marcillesa, pues deberíamos ver que estos acontecimientos y esta importancia que tiene la villa, pues hace que, bueno, pues que tengamos aquí el nacimiento de la villa del marqués de Villena, como sabéis. En esta paso su madre, que nace aquí, luego se queda sus padres, luego va a Cuenca y con el tío obispo pues lo educa. Tengo la partida del bautismo en el libro correspondiente. Pues hombre, casi es un complemento. Bueno, pues ahí el marqués de Villena, pues con Amado Alonso, otro ilustre filólogo, y con Francisco Indurain, que también se ha dedicado a la lengua española, pues son personas que trabajan muchísimo por la lengua común de los españoles, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un hijo ilustre. Bueno, también tenemos la planta pionera de la azucarera de 1900, muy trabajada por José Antonio Gracia, como sabéis, por esta persona que estuvo trabajando en la azucarera, que luego se licenció en Historia, que después se doctoró en Historia, que el último libro lo ha presentado hace 15 días. Tiene un estudio magnífico sobre la azucarera de Marcilla, la azucarera de Alagón, todas estas azucareras del valle del Ebro, de la Ribera, vamos a decir así. En 1900, además, la hacen la azucarera personas industriales muy emprendedores. Ahí estaba Serapio Huici, estaban una serie de personas, luego si queréis os digo los que constituyen ese primer consejo de administración. Bueno, también podemos hablar de algo histórico y muy interesante, el puente de hierro famoso, en los 495 metros, ¿no? Que fue una revolución y fue una cosa muy interesante. Se van sumando cosas. Después, esa red viaria que se ajusta a las redes fluviales, de las cuales tienen muchísima relación, muy estudiado por un profesor, por Agustín González Enciso, también en un libro sobre las comunicaciones en Navarra. Ahí tenemos la autopista que pasa por Marcilla. Antes ya hubo, con el trazado del ferrocarril, su polémica si tenía que ir por la vía del Arga o ir por Olimpia y Tafalla. Bueno, pues se va repitiendo, hay unas polémicas con las nuevas soluciones viarias. Y se sigue. A ver si la ponemos gratuita, señor alcalde, a ver si nos la ponen gratuita, que ya la hemos pagado, Todas las polémicas pasan por ahí. Por eso. Luego, una cosa muy bonita y muy interesante que tenemos que ver es tener el monasterio vivo con los padres agustinos que sirven pues el plan religioso. Bueno, pues el tener ahí esta comunidad es una gracia de Dios. El instituto Marqués de Villena, bueno, tener un instituto de bachillerato. Bueno, yo sé un poco las polémicas, porque estuve trabajando en la Dirección de Educación de su director una temporada, las polémicas que hubo antes, un poquitín antes, sobre la ubicación de un instituto o no en la zona media, además del de Tafalla, y dónde se iba a colocar, y había bastantes novias o novios, y al final, bueno, pues aquí está el instituto. Yo creo que realmente es una herramienta estupenda que también hay que